Amados hermanos, un gusto estar conectados otra vez en esta ocasión para contemplar un par de versículos que nos inspira aún más a que el espíritu de la Navidad pueda permanecer en nosotros, no solamente en los tiempos navideños, sino en el día a día y por el resto de nuestros días. Qué hermoso es tener ese sentimiento navideño extendiéndose por todas partes del mundo, reconociendo que Dios vino a manifestarse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos que deseamos repasar rápidamente como un resumen de lo que ha sido la predicación este domingo, en base a Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La primera gran observación que podríamos y deberíamos hacer naturalmente, hermanos, es conectar esta declaración con su lugar de origen. Y esto nos lleva al capítulo 7 de Isaías, específicamente en el versículo 14. Y en ese contexto de donde nace esta declaración que se cumple en Mateo 1, encontramos a un rey desobediente desechando el ofrecimiento de Dios de pedir una señal de tal manera que él tenga la confianza de enfrentarse a sus enemigos en lugar de buscar ayuda en otro rey tan pecador como él. El reino del norte, Israel, como otro gran reino por allí, el reino de los sirios, se habían juntado en una coalición y venían a atacar al reino del sur, que está bajo el reinado de Acaz. Y al ver Acaz que se vienen estos sus enemigos, naturalmente sabe que el pueblo está en peligro. El pueblo está en peligro de ser avasallado, de ser exterminado, y en lugar de pedir o recibir la ayuda de Dios, él acude a otro pecador como él, que es el rey de Asiria. Y ante esta indiferencia de parte del rey es que Isaías da esta declaración de parte de Dios. Esta declaración de Dios de que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, cuyo nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La primera gran observación que podemos ver, hermanos, es lo que Dios manifiesta aquí y ahora que se cumple en la persona del Señor Jesús, es que responde en primer lugar al enfrentamiento del problema más grande que tú y yo tenemos. En el capítulo 6, Isaías ya ha sido expuesto a su pecado por medio de una visión tremenda de Dios al ver a los serafines alrededor de la santidad de Dios. Esta visión es tan grande que hasta los quiciales, dice, del templo se sacudieron. Y en respuesta a ello, Isaías dice: Señor, yo soy un gran pecador. Por favor, trata conmigo, trata con mi pecado primero. Y cuando el Señor dice: ¿a quién enviaremos? Isaías dice: Señor, envíame a mí. Emmanuel, Dios con nosotros, por lo tanto, mis hermanos, tiene conexión a la intervención de Dios en medio de nuestros problemas. La promesa de Dios que Dios estará con nosotros en nuestros problemas. Pero el primer problema que debe tratar Dios es con nuestro pecado. Es el pecado que nos lleva a la salvación. Admitir que soy principalmente un gran pecador y que necesito del Señor. En segundo orden, cuando uno es, por lo tanto, tratado con su pecado, cuando es salvo de su pecado por medio de la obra de Dios, va a poder ser agente de salvación con aquellos a su alrededor. Dios te va a usar para traer paz y tranquilidad y esperanza porque Él te salvó a ti, por lo tanto tú puedes ir tal como Isaías fue para enfrentar a este rey pecador. La promesa de Dios entonces es que Dios estará con nosotros en medio de nuestros problemas. Por más grandes que sean los problemas, Dios no nos va a desamparar porque Él primero ya trató con la salvación de nuestros pecados. La segunda observación que podemos ver de estos dos versículos es de que Dios, o sea, Emmanuel, significa Dios con nosotros en medio de nuestras imposibilidades. Hay grandes cosas que nosotros pensamos imposibles de que puedan ocurrir. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la imposibilidad de que este gran Dios, el gran Dios creador del universo, pueda llegar al hombre. Y por lo tanto,
el llegar a Dios es una imposibilidad para muchos hombres, pero Dios es el que toma la iniciativa en el Antiguo Testamento al manifestarse a Israel como nación y empezando con un hombre como es Abraham. Es por la iniciativa de Dios. Y Dios, mis amados hermanos, se hace aún más personal por medio del Señor Jesucristo. Por ello decimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la misma sustancia de Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento está manifestado personalmente a nosotros en el Nuevo Testamento, en la persona del Señor Jesucristo. También vemos la imposibilidad del origen del universo. Para muchos, esta gran creación que vemos con la inmensidad del universo, algunos dicen, pero esto salió por el azar. Mas la palabra de Dios nos dice que esto fue creado por Dios. Dios lo hizo y Jesucristo es considerado el creador. Él es el creador de este universo que vemos, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos hablando que el Señor Jesucristo es el creador, y con ello queremos decir que la imposibilidad del origen del universo es explicado cuando venimos a aquel que lo ha creado, el mismo Señor Jesucristo. Vemos también la imposibilidad de conocer personalmente a Dios. Algunos dicen que es imposible conocer a Dios. Jehová Dios se manifiesta como el yo soy en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros, Él nos dice de que de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy del Antiguo Testamento está en la persona del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vemos también la imposibilidad de vencer al mundo. ¿Cuántos estamos agobiados por los desafíos y las grandes cosas que no van en el sentido en el cual nosotros deseamos? Las injusticias, los pecados, los crímenes, y muchas cosas en las cuales nosotros podemos estar enfrascados. Nos parece imposible ver una solución, ver un camino para poder navegar sanamente. La imposibilidad de vencer al mundo debe ser reconocida, que en el Antiguo Testamento el Señor se manifiesta como Jehová, nuestra victoria. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese Jehová victorioso del Antiguo Testamento es el Jesús victorioso en el Nuevo Testamento. Ven esa posibilidad que es ahora nuestra, aquello que era imposible, alejado, lejano, porque Dios Todopoderoso de los cielos, del antiguo, ahora se ha manifestado, haciendo una posibilidad para nosotros de conocer a Dios, de llegar a Dios, de vencer al mundo. Todo por medio de Emmanuel, Dios con nosotros. Puedo hacer una lista larga de las posibilidades que en un tiempo eran imposibles, mis amados hermanos. Por ejemplo, la imposibilidad en nuestras necesidades. ¿Cuántos sentimos que nuestras necesidades son tan agobiantes, tan imposibles de poder suplirlas? Pero el Señor dice en el Señor Jesucristo, Él es nuestro buen pastor. Aquel que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, ahora se personaliza en carne, viniendo a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Emmanuel, Dios con nosotros en nuestros grandes problemas y también problemas pequeños. Emmanuel, Dios con nosotros en lo imposible de las cosas, pero también Emmanuel con nosotros en lo cotidiano, lo común y corriente, lo intrascendente, diríamos. Porque vemos en esta declaración de el nacimiento de nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, vemos que la gente pasa, pero los planes de Dios continúan. Hay genealogías, gente que está teniendo hijos y vez tras vez. Vemos que los intereses de la gente están en el día a día nada más, pero no ven más allá de lo que está ocurriendo con el nacimiento del Señor Jesús. También vemos que los eventos pasan, pero los planes de Dios permanecen. Hablamos, por ejemplo, de un gran censo que está ocurriendo, pero el Señor está cumpliendo sus planes. Hay un gran embarazo, está por tener un bebé, que es común de la gente, pero Dios está cumpliendo sus planes. También vemos que el tiempo pasa,
Pero Dios está cumpliendo sus planes. Por lo menos 700 años y picos cuando se dio la profecía, y ahora el Señor está cumpliendo sus planes. Vemos entonces, mis amados hermanos, que en esta Navidad podemos animarnos al reconocer de que Dios está con nosotros en medio de nuestros problemas. Dios está con nosotros en nuestras imposibilidades, y Dios está con nosotros en lo cotidiano, en lo normal, en lo común y corriente. Que ese espíritu que vino hacia nosotros por medio de Emmanuel, Dios con nosotros, prevalezca con nosotros, mis hermanos, en esta Navidad. Que el Señor los bendiga y que sigamos gozando al recordar su nacimiento en este tiempo.